Buenos días, compañeros y maestro. Ahora a nosotros nos tocó lo que es el tema de álgebra relacional, pero el subtema que nos vamos a tocar también va a ser lo que es el 5.1, lo de operaciones de álgebra relacional. Vamos a ver lo que es en sí, un poco de abarcando lo que son lo de álgebra relacional, obviamente orientado a la base de datos. Nuestro equipo está conformado por Vaca Hernández, Edwin Giovanni, Fernando Hernández Santiago y su servidor Daniel Jesús Centeno Juárez. Vamos a proseguir con la siguiente diapositiva. Bueno, a mí me tocó lo que es álgebra relacional. Vamos a hablar un poco de qué es el álgebra relacional en esta diapositiva. El álgebra relacional realmente es un lenguaje, lo que define una serie de operaciones que realizan utilizando operadores, cada uno de los cuales pueden trabajar sobre uno o varios conjuntos de datos, produciendo como un resultado nuevo de conjunto de datos. Realmente esto lo que se relaciona lo que es ciertas operaciones, valga la redundancia, algebraicas, que, que realmente su función es llegar a es un resultado matemático de ciertos conjuntos de datos. Bueno, vamos a hablar un poco más adelante de las operaciones que se puede realizar con la álgebra relacional en la base de datos. Bueno, ahora a mí me tocó hablar en esta diapositiva lo que es la operación unión o la unión, que es una de varias que vamos a hablar en esta presentación. Bueno, realmente la unión que es lo que realmente sirve para operar sobre dos o más tablas, siendo necesario que todas posean la misma estructura, devolviendo una nueva tabla cuyo contenido es la combinación de los contenidos de todas y cada una de las tablas originales, descartando obviamente las filas repetidas, tal como pueden verse en el siguiente ejemplo. Vemos que la tabla A tiene digamos que dos columnas, donde dice código y localidad, donde dice 14 y 25, 2000 y 3000, donde ahí dice la localidad que son Buenos Aires, Rosario y Santa Fe. En la tabla B vemos que el código es 2000, donde dice localidad Rosario y 3000 Santa Fe. Vemos también en la tabla lo que es la unión, donde ya se agregan digamos que lo que es el código 1425, 2000, 3000, 21, bueno, 2128, perdón, 2121, que si se dan cuenta son las dos que faltaban en lo que es digamos que la tabla A y la tabla B, perdón, la tabla B se unieron entre esas dos y obviamente las que se repetían pues ya quitaban esas y obviamente solo se quedaban con un grupo como la tabla A que se repetía en la tabla B y ya con la unión se quitaba esa y solo se hacía una misma tabla donde ya se agregaban lo que faltaban. En ese caso sería lo que es el Arroyo, que es la de 2128 y 2121 la de Pérez. De hecho, ahí se puede seleccionar con Select Port From A, Unión Select y Port From B. Bueno, ahora a mí me tocó también hablar en esta, lo que es la intersección. Realmente es fácil de entender. La intersección sirve para operar sobre dos o más tablas, siendo necesario que posean la misma estructura, devolviendo una nueva tabla cuyo contenido es las filas comunes a todas las tablas originales. Obviamente descartando nuevamente las filas repetidas, tal como puede verse en el siguiente ejemplo, donde dice tabla A, tabla B, las mismas tablas que hemos tenido donde vamos a hacer la conexión entre ellas, que en el código 1425, 2000, 3000, en lo que es en la tabla A, en la tabla B, donde 2000, 3000 y la misma, bueno, 2128, ahora 2121 de Arroyo Seco y de Pérez, donde la intersección solo se vamos a agregar las tablas que se conectan, digamos, que es la de 2000 y la de 3000. ¿Por qué? Porque la tabla A, perdón, de 2000 y 3000 de Rosario y Santa Fe se conecta con la tabla B, perdón, la tabla B, donde 2000 y 3000 se conectan porque porque
son las únicas que se conectan o se, digamos que se repiten para que entendamos en en ambas tablas. Y por eso solo se agregarán en la tabla de intersección toda aquella que se interconecte o digamos que sean iguales y quitando las demás que ya no sean. Y obviamente no van a aparecer repetidas, ¿por qué? Porque ya se quitan las repetidas, nada más se agregan una vez de cada uno. En este caso, el 2000 y 3000 se agregaron Rosario y Santa Fe. Y como puedes ver, el código puede ser el select por from app, intersect select por from B. Siguiente diapositiva. Diferencia. Realmente ahora me tocó a mí hablar un poco lo que es la diferencia. Realmente aquí lo que hace es opera sobre dos tablas, siendo necesario que ambas posean la misma estructura. Eso es muy importante, que sean la misma estructura. Devolviendo una nueva tabla cuyo contenido en la fila que figura en la primera tabla y no en la otra, tal como puede verse en el siguiente ejemplo. Como puedes ver, ahora tenemos las mismas tablas que la tabla A, tabla B y la tabla de diferencia. Como ya habíamos visto anteriormente lo que es la tabla A y la tabla B, no lo vamos a mencionar, lo pueden lograr ver. Bueno, a diferencia, en la tabla de diferencia lo que se va a hacer es sacar lo que es digamos que la información que no esté, digamos, repetida o que sea diferente a los demás, porque si se dan cuenta, la 2000 3000 sí no se repite, ¿no? Pero la diferencia entre esa sería lo que es la de 1425 la de Buenos Aires. Ahora solo es agregar lo que es la diferente y obviamente digamos que se comparan, devolviendo solo una nueva tabla cuyo contenido, como lo mencioné en las figuras, en las primeras no, en la primera tabla y no en la otra tabla, o sea, que sea diferente, algo que sea diferente en la primera, que si se dan cuenta, las primeras dos se repiten el Rosario y Santa Fe en lo que es la tabla A. Y la de Buenos Aires, la única que no se repite en la comparación de la B, o sea, se compararon entre esas dos agarrando la tabla A y vieron que la tabla A, Buenos Aires no se repite en la otra o no, o son diferentes, es lo diferente de la tabla B, perdón, y lo que se hace es sacarla, hacer una tabla y la tabla esa se llama diferencia B, que es la de, ¿por qué? Porque es diferente a la B. ¿Cuál es el código? Pues 1425 de Buenos Aires. La que se podría ponerle como select por from A, except select por from B. Bueno, hasta aquí terminó mi parte. Va a seguir mis compañeros y espero se le hayan entendido estas digamos que operaciones en- eh, de cada uno de sus conceptos. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el producto. Esto opera sobre dos tablas, efectuando un producto cartesiano del contenido de las mismas. Este no siendo necesario que ambas poseen la misma estructura, y devolviendo una nueva tabla cuyo contenido es todas las posibles combinaciones de las filas de una de ambas tablas, así como lo podemos ver en el ejemplo. Esta operación de producto cartesiano se simboliza siempre con la X. Esta permite la combinación de información de cualquiera de dos relaciones. Esto es decir, hace que la combinación de cualquier tupla, ya sean dos o más relaciones, y los combina todos con todos. No hay restricción de los dominios de las relaciones similares a las anteriores operaciones, es decir, no deben ser compatibles con respecto a la unión, y los atributos no deben contar con los mismos nombres, ya que si hay atributos con el mismo nombre, estos debemos renombrarlos para después poder escribir la operación correctamente. Vamos a hablar ahora sobre la siguiente operación. Esta viene siendo la selección. Esta opera sobre una o más tablas, no siendo necesario que éstas posean la misma estructura. Y devuelve una tabla cuyo contenido es todas las filas de las tablas indicadas que satisfacen una cierta condición, así tal como se puede ver en el ejemplo.
Esto consiste en recuperar un conjunto de registros de una tabla o una relación, indicando las condiciones que deben cumplir los registros recuperados. Esto de tal forma que los registros devueltos por la selección deben de satisfacer todas las condiciones que se hayan establecido. Bueno, la siguiente operación de la que vamos a hablar es la proyección. Eh, pues la operación más que nada sirve para elegir unos atributos de una relación y eliminar el resto. Más concretamente, la proyección es una operación que a partir de una relación se obtiene una nueva relación de todas las tuplas de la relación de partida. Estas que resultan de eliminar unos atributos específicos. La proyección nos permite extraer columnas o productos de una relación, dando como resultado un subconjunto vertical de los atributos de la relación. Esta opera sobre una o más tuplas, no siendo necesario que éstas posean la misma estructura, y devolviendo una nueva tabla cuyo contenido es todas las filas de las tablas indicadas que satisfacen una cierta condición, tal como sucede con la selección, solo que pues la proyección permite indicar cuáles columnas se desea obtener en el resultado, tal como se puede ver en el siguiente ejemplo. Bueno, compañeros, a mí me tocó hablar de reunión. Opera sobre dos o más tablas que poseen estructuras diferentes y devolviendo una nueva tabla cuyo contenido es un conjunto de filas con las columnas deseadas provenientes de las diferentes tablas, en el que las filas de las diferentes tablas en juego son relacionadas mediante algunas condiciones, tal como pueden verse en el siguiente ejemplo. Ahora les hablaré de la división. Opera sobre dos tablas. Si se divide una tabla B por una tabla A, se obtiene una nueva tabla cuyas columnas serán aquellas de la tabla B que no existen en la tabla A y cuyas filas serán tales que cumplan con el estándar relacional con todas y cada una de las filas de la tabla A. En este caso es más difícil visualizar, pero se puede entender analizando en detalle de los siguientes ejemplos. La columna índice es la única de la tabla B que no existe en la tabla A, y el valor del 15% es el único valor de la misma que aparece en la fila que se relacionan con todas las filas de la tabla A, es decir, las filas en las que el código toma los valores 1425, 2000, 3000, que son todos los que aparecen en la tabla A. En MySQL versión 5 no existe una implementación directa del operador de división, por lo cual, al igual que en los otros casos en que no existe un operador en forma directa, se le debe implementar combinando condiciones y otros operadores que sí estén disponibles. Y por último le vamos a hablar de la asignación. Opera sobre una única tabla y se utiliza para asignar valores a algunas columnas de algunas filas de la misma, tal como se muestra en el siguiente ejemplo. En este ejemplo, mediante una operación de asignación, se modifica la tabla fijando un valor igual al 100% para la columna índice. En las filas en las que el valor de la columna código es mayor que 2000. Bien, como conclusión con respecto al álgebra relacional, pues es muy importante en varias razones. Por ejemplo, la primera porque pues nos proporciona un fundamento formal para las operaciones del modelo relacional. La segunda razón, y quizá la más importante, pues es que se utiliza como base para la implementación y optimización de consulta. Y otra es porque pues algunos de sus conceptos se han incorporado al lenguaje estándar de consultas de SQL. Y pues como sabemos este lenguaje es muy utilizado por las empresas para el manejo adecuado de las bases de datos y su posterior análisis. Y pues vendría siendo esta mi conclusión. Bueno, esta es mi conclusión. Realmente es un tema algo sencillo, pero para concluir con esta presentación, realmente lo que es el álgebra relacional
es realmente, es todo un conjunto de operaciones, como se vio en toda la presentación. Y pues lo que hace es describir paso a paso cómo una computadora, o en este caso una tabla, se relacionan. O sea, su respuesta cuando se relacionan, qué es lo que hace. En ese caso, como vimos las tablas A, B y dependiendo de lo que va a salir, cuál es el resultado. Y realmente, pues esas se definen con un modelo relacional. Realmente, como logramos ver, hay varias formas que den diferentes resultados, como la división, como es la intersección, como es la diferencia, como es pues es todo eso, ¿no? Es todo lo que hemos visto y ayuda pues a demostrar qué resultados va a dar dependiendo pues la operación que se vaya a hacer, ¿no? Y el resultado que se va a realizar lo que es la computadora al, al realizar ciertas operaciones. Bueno, esa es mi conclusión, que es muy importante entenderlo para poder ver lo lógico, cómo funciona y qué resultados pueden dar ciertas operaciones, pero para saber eso tenemos que tener un poco de conocimiento y obviamente aportar un poco de teoría y práctica. Gracias. Como conclusión, la operación de álgebra relacional sirven para hacer consultas a una base de datos. Es preciso conocer estas operaciones porque nos permiten saber qué servicios de consulta debe proporcionar a un lenguaje relacional.